Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a trabajar la relación entre razones trigonométricas. Vamos a trabajar las dos más simples. Primero la vamos a demostrar, vamos a ver de que se cumplan, de que verdaderamente son así. Y después vamos a resolver unos ejemplos para que ustedes puedan ver cómo se usan estas relaciones. Manos a la obra. Las razones trigonométricas se relacionan entre sí de muchas maneras. Más adelante las van a estudiar como identidades trigonométricas. Pero por ahora vamos a comenzar con dos relaciones que son las más simples y nos sirven para resolver algunos tipos de ejercicios muy específicos. La primera me dice que tangente de un ángulo es igual al seno de ese mismo ángulo sobre el coseno del mismo ángulo. Fíjense que en esta relación que estamos haciendo, siempre trabajamos sobre el mismo ángulo agudo. Y la otra relación es seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo es igual a la unidad. Estas son las dos relaciones que vamos a trabajar. Esta segunda relación se le llama relación pitagórica. Lo primero que vamos a hacer es demostrar que esto efectivamente es así. Para poder demostrar estas relaciones, tenemos que ser capaces de comenzar en uno de los lados y terminar en la otra expresión. O también podríamos comenzar de esta expresión y terminar en la primera. Cualquiera de las dos es válida. Lo que yo voy a hacer es demostrar en este sentido. Es decir, que voy a comenzar de seno de alfa sobre coseno de alfa y voy a llegar a tangente de alfa. Para esto vamos a recordar cómo se define el seno del ángulo alfa. Seno de alfa es igual al cateto opuesto, que en este caso es el lado A, sobre la hipotenusa, que nuestro triángulo es C. Por otro lado, voy a plantear que el coseno de alfa es igual cateto adyacente, que en este caso es B, sobre la hipotenusa, que en nuestro caso sigue siendo C, porque está al frente del ángulo recto. Una vez planteado esto, vamos a comenzar a demostrar. Entonces yo voy a tener que seno de alfa sobre coseno del mismo ángulo va a ser igual. Ahora, en vez de escribir seno de alfa, voy a escribir esta expresión. Este A sobre C es el seno de alfa. Sobre coseno de alfa, lo voy a escribir como B sobre C. Hacemos esta división entre fracciones, que la podemos plantear de diferentes formas. Yo lo voy a plantear como el producto de los extremos, A por C, sobre el producto de los medios, C por B. Una vez aquí, lo que voy a hacer es simplificar el factor C del numerador con el denominador. Y por último me va a quedar que esto es igual a A sobre B. Si se fijan en el triángulo que nosotros hemos tomado aquí, podemos definir tangente de un ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que en este caso es A, sobre el cateto adyacente, que en nuestro ejemplo es B. Ahora vamos a comparar el resultado que hemos obtenido en nuestra demostración con la definición de la razón trigonométrica tangente del ángulo alfa, y vamos a ver que esto que acabamos de obtener es igual a tangente del ángulo alfa. De esta manera acabamos de demostrar que seno de un ángulo agudo sobre el coseno del mismo ángulo es igual a la tangente de ese ángulo agudo. Ahora, con la misma idea y la misma forma, vamos a demostrar la relación pitagórica. Vamos a comenzar desde seno cuadrado del ángulo alfa más coseno cuadrado del ángulo alfa, y ahora vamos a reemplazar. Yo sé que seno de alfa es igual a sobre C. Entonces aquí voy a escribir A sobre C y esto va a estar elevado al cuadrado. Más. Ahora, coseno cuadrado de alfa lo voy a reemplazar por esta expresión, la cual va a estar también elevada al cuadrado porque aquí el coseno está elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a A elevado al cuadrado sobre C elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado sobre C elevado al cuadrado. Como tengo aquí una suma de dos fracciones que tienen el mismo denominador, lo que vamos a hacer es poner el mismo denominador, que sería C elevado al cuadrado, y el numerador va a estar formado por la suma de los numeradores. Es decir, que aquí me va a quedar A
elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Vamos a traer esto hacia aquí abajo para continuar con la demostración. Y aquí viene el detalle de por qué se llama relación pitagórica. Traemos nuestro triángulo y nos acordamos de Pitágoras porque el triángulo que usamos para definir las razones trigonométricas es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el teorema de Pitágoras se cumple. En este caso, la hipotenusa es C. Y Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Por lo tanto, esta suma de a cuadrado más b cuadrado que tenemos aquí es equivalente a c cuadrado, lo cual nos habilita a escribir c al cuadrado sobre c al cuadrado. Esta expresión que está aquí arriba es la que nosotros escribimos ahora como c al cuadrado. Y al tener el mismo numerador que denominador, hace que podamos simplificar y por lo tanto nos queda como resultado la unidad. Entonces se llama relación pitagórica porque el teorema de Pitágoras es el que nos permite poder hacer nuestra demostración. Y después de todas estas demostraciones, ¿cómo se usa? Vamos a ver. Sabiendo que el seno de un ángulo alfa es igual a un medio, vamos a calcular el coseno del mismo ángulo y también la tangente de ese mismo ángulo. No importa qué ángulo sea, si yo conozco el valor de la razón trigonométrica seno de ese ángulo, puedo calcular el coseno y también la tangente usando estas herramientas que acabamos de desarrollar hace un momento. Como el dato brindado es el seno, vamos a comenzar con la relación pitagórica. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a la unidad. De la expresión que acabo de escribir, la incógnita es el coseno de alfa. El seno ya lo tengo. Vamos a hacer el pasaje de términos para luego calcular. Seno cuadrado de alfa lo voy a traer restando para acá. Y la potencia cuadrada del coseno la voy a transformar en una raíz cuadrada. Traemos esto para acá. Y ahora vamos a reemplazar todo por los valores que tenemos. Coseno de alfa va a ser igual a 1 menos. El seno de alfa es un medio que nos han dado como dato. Ese un medio está elevado al cuadrado. Y todo esto dentro de una raíz. Con esto me va a quedar que el coseno de alfa va a ser igual a 1 menos un medio elevado al cuadrado es un cuarto. Todo dentro de una raíz cuadrada. Paso siguiente me va a quedar que el coseno de alfa es igual a 1 menos un cuarto, son 3 cuartos dentro de una raíz. Finalmente tenemos que el coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Entonces ya acabamos de averiguar que el coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 2. Por lo tanto, el coseno de alfa se convierte en un dato. Me falta calcular tangente de alfa. Para ser más ordenados, traemos esto para acá, movemos todo. Vamos a plantear la tangente de alfa. De acuerdo a las relaciones que hemos visto, tangente de alfa es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa. Seno y coseno lo tenemos aquí como dato, por lo que tangente de alfa va a ser igual. Seno de alfa es un medio, entonces lo vamos a poner por acá. Coseno de alfa son raíz cuadrada de 3 sobre 2, lo ponemos por acá. Raya de fracción, esto es igual. Y ahora vamos a resolver la fracción de fracciones. Ya hemos planteado antes que esto se puede hacer producto de los extremos. En este caso, 1 multiplicado por 2 sobre el producto de los medios, 2 por raíz cuadrada de 3. Esto va a ser igual. Aquí podemos simplificar 2 con el 2. Y finalmente me queda que tangente de alfa es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 3. Y así aplicando las relaciones entre las razones trigonométricas podemos encontrar la tangente de alfa y el coseno de alfa partiendo solamente con la información del seno de alfa. Bueno, como ya han visto cómo se resuelve y cómo se encuentran los otros valores partiendo de una razón trigonométrica, van a hacer un ejercicio nuevo en el cual, sabiendo que coseno del ángulo alfa es igual a un cuarto, van a calcular el seno de ese ángulo y la tangente de ese mismo ángulo. Vamos a poner pausa al video, lo van a resolver al ejercicio con sus medios y luego van a poner play para comparar si coincide con lo que vamos a desarrollar aquí. En 3, 2, 1,
pausa. Suponiendo que ya han resuelto todo, ponemos play y revisamos. Comenzamos con la relación pitagórica, igual que en el ejemplo anterior. Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Esto es igual a la unidad. Identifico cuál es la incógnita. En este caso es el seno la incógnita. Y el coseno de alfa es el dato que me proveen en el ejercicio. De manera similar a como hemos trabajado hace un momento, pasamos el coseno al otro lado de la igualdad, pero con signo menos. Acerco esto para acá. Aquí para sacar esta potencia cuadrada lo que vamos a hacer es aplicar raíz en ambos miembros. Con esto me va a quedar que el valor absoluto del seno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de alfa. Pero con la aclaración de que vamos a tomar los valores positivos de la razón trigonométrica seno de alfa. En definitiva, esto me va a quedar que el seno de alfa es igual a 1 menos, donde estaba el coseno de alfa voy a poner un cuarto elevado al cuadrado, y esto va a estar dentro de una raíz. Para ahorrarnos un paso, lo que vamos a hacer es resolver directamente este 1/4 elevado al cuadrado y lo vamos a escribir como 1 sobre 16. Y así me queda que el seno de alfa es igual a 15 sobre 16 dentro de una raíz. Y si lo expresamos mejor, me queda que el seno de alfa es igual a la raíz cuadrada de 15 sobre 4. Y así obtenemos el valor del seno de alfa. Con lo cual, el seno de alfa se transforma en un dato y solamente me queda por calcular la tangente de alfa. La traemos para este sector y vamos a completar poniendo que la tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre el coseno de alfa. Recuerden que seno y coseno ya son datos numéricos. Entonces el seno de alfa lo voy a usar como raíz cuadrada de 15 sobre 4. Y el coseno de alfa lo voy a usar como 1/4. Vamos a correr esto, así podemos trabajar mejor. Resolvemos esta fracción de fracciones. Recuerden, producto de extremos, raíz cuadrada de 15 multiplicado por 4 sobre el producto de los medios, 4 multiplicado por 1. En esta instancia ya podemos simplificar el 4 con el factor 4 del denominador. Y finalmente me queda que la raíz cuadrada de 15 es el resultado de la tangente de alfa. La podríamos escribir aquí para que quede todo ordenado y así terminamos. Partimos del coseno de un ángulo alfa, con lo cual podemos encontrar el valor de la razón trigonométrica seno del ángulo alfa y tangente de ese mismo ángulo agudo alfa, sin la necesidad de saber siquiera cuánto vale el ángulo alfa. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya servido, les haya gustado. Muchas gracias por quedarse hasta el final y los espero en el próximo video.